nosotros las hemos contemplado, ni siquiera nosotros, iglesia, las hemos visto. Y por eso, hermanos, procuremos hacer la voluntad de Dios, porque ese lugar maravilloso nos espera en las manos del Señor. Amén. Y ese lugar ni siquiera va a ser construido por las manos humanas. Amados hermanos, Dios mismo fue a preparar este lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Iglesia, Dios es real y Él nos está hablando, hermanos, de otra segunda, hermanos, otra segunda vida, hermanos, donde estaremos viviendo por siempre con el Señor. No ignore esto. Recuerde que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, amados hermanos, de este lugar sorprendente donde muchos se asombran, donde muchos se preguntan, ¿será cierto eso? Mucha gente ignora, hermano, mucha gente duda de este lugar que Dios nos fue a preparar a nosotros. Pero damos gracias a Dios que tú y yo no tenemos duda. Y las intenciones de esto es de que no tengamos duda de este lugar maravilloso que Dios nos fue a preparar a cada uno de nosotros. ¿Es palabra de Dios, sí o no? Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todos, hermanos, podemos entrar mientras nos arrepintamos delante de nuestro Dios, mientras nos arrepientamos, todos tenemos la dicha, el privilegio, hermanos, de estar en las manos de Dios. ¿Con qué esfuerzo nosotros luchamos para las cosas materiales, para lograr nuestra casa? Y así como nos esforzamos por lograr, hermanos, nuestros deseos, nuestros sueños para aquí en la tierra, pues así Dios nos está hablando que en la casa del Señor hay muchas moradas. Por eso, amados hermanos, este lugar va a ser sorprendente. Este lugar, amados hermanos, que Dios nos tiene preparados, va a ser algo, hermanos, admirable. ¿Por qué razón? Porque en aquel día, iglesia, nos alegraremos. Es un lugar, amados hermanos, donde tendremos mansiones maravillosas. Si aquí nos sorprende, hermanos, al caminar, hermano, en las ciudades, miramos esos edificios, hermano, sorprendentes, hechos por los hombres. Cuánto más aquellas mansiones que nuestro Dios nos fue a preparar a cada uno de nosotros. Iglesia, por eso vale la pena, iglesia, hacer la voluntad de Dios. Vale la pena obedecerle, vale la pena sacrificarnos, porque se trata de sacrificarnos. Es sacrificio, aunque no lo quieramos ver de esa manera. Es sacrificarnos, hermanos, esforzarnos a dejar los deseos de la carne para poder agradar a nuestro Dios. Es un sacrificio. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos está hablando que ese lugar nos espera a cada uno de nosotros. Nuestro futuro, amados hermanos, es o va a ser maravilloso en aquel día cuando Dios nos llame a su presencia. Una linda herencia, amados hermanos, está guardado para nosotros. Por eso, ¿usted cree que Dios nos habla, hermanos, nomás porque sí? ¿Por qué cree que Dios, hermanos, nos dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo? En otras palabras, Dios nos está tratando de decir que el que persevere hasta el final, que el que luche hasta el final, ese es el que estará en esas mansiones que el Señor nos fue a preparar a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia, vale la pena permanecer. Vale la pena, hermanos, despojarnos de nuestras cosas. Vale la pena, hermanos, luchar por nuestra vida. Amados hermanos, hoy estas cosas se le llama fanatismo, pero al rato, hermanos, todo esto se va a hacer realidad en cada uno de nosotros si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Una linda herencia, amados hermanos, para nosotros, que nadie nos podrá heredar, amados hermanos, esta vida, solamente nuestro Dios. Por eso aproveche este lugar.
No es para perder el tiempo. Es tiempo, hermanos, de recapacitar. Es tiempo de entender. Es tiempo de poner en práctica. Vienen tiempos peligrosos, pero Dios nos dice que Él estará con nosotros. Amén. Un lugar hermoso que el Señor nos fue a preparar. Primera de Pedro, capítulo 1. Preste atención a lo que el Señor, iglesia, nos habla. Lo que Dios nos dice en su palabra. Así es de que no cambie las cosas de este mundo por las cosas que Dios nos fue a preparar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recuerde lo que dice, hermanos, que es para nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El día que el Señor, iglesia, venga por nosotros, Él nos recompensará. Por eso luchemos por esta herencia, que por medio de la cruz, hermanos, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos podido, hermanos, obtener esta herencia de la cual hablamos. Porque Dios es grande. Nuestro futuro, amados hermanos, es maravilloso. Por eso que nadie nos robe esta bendición, porque ciertamente se hará realidad. Estaremos delante de la presencia de Dios. Será un lugar, amados hermanos, donde el pecado no tendrá más entrada. Por eso limpiémonos, purifiquémonos, porque ahorita es, amados hermanos, donde podemos aprovechar nuestro tiempo. La Biblia nos habla, la Biblia lo dice, y por eso mientras tengamos oportunidad, aprovechemos bien el tiempo. Y no hay que perder el tiempo. Dios nos está hablando que estos lugares nos esperan a todos aquellos que guardan los mandamientos del Señor. ¿Qué nos dice, hermanos, el libro de Apocalipsis 21-27? Preste atención. Escuche lo que dice la palabra. Dice: no entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Procuremos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Procuremos, hermanos, ser hallados en ese libro de la vida, donde aquel día que el Señor nos llame a su presencia, nuestros nombres puedan aparecer en ese libro de la vida. Porque las personas que no aparezcan en ese libro de la vida, ciertamente serán echados, hermanos, de la presencia del Señor. Y por eso, hermanos, Dios, lo bonito, hermanos, del Señor, de que Él nos deja saber quiénes son las personas que estarán, amados hermanos, en su presencia. Por eso, hermanos, con esto nadie se sienta culpable, con pecado. Recuerden que tenemos a un Dios que perdona pecados. No importa, hermanos, no importa el pasado. A Dios no le importa el pasado. Que el pasado no lo acuse. No se sienta acusado por el pasado. El pasado ya pasó. El pasado no lo podemos solucionar. Olvidemos del pasado, preocupémonos por el presente. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? No se preocupe, hermanos, lo que usted haya hecho en el pasado. El pasado ya no nos afecta si usted le pide perdón a Dios. Porque el diablo, hermano, nos sigue recordando lo pasado. El diablo nos sigue, hermano, recordando lo que nosotros hicimos el día de ayer. El día de ayer al Señor no le importa. Al Señor le importa el pasado, el presente. Al Señor le importa, hermanos, el momento en que usted está viviendo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es un Dios, hermano,
Es un Dios de amor que Él nos perdona. Y aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros le faltemos, si nosotros nos volvemos a Él y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. ¿Por qué razón? Porque Él ha puesto el ejemplo, hermanos, que si alguien nos ofende, que si alguien, hermano, nos ofende y viene a pedirnos perdón. Aquí hay algo, hermano, bien importante. Hay de las personas ofendidas que no acepten el perdón. Hay de las personas. Porque si una persona, hermano, le falta el respeto, viene y se arrepiente y le pide perdón, y usted por su orgullo le dice: ¿sabes qué? Yo no te perdono. El que se va a ir al infierno va a ser usted. Porque si aquella persona viene arrepentido pidiéndole perdón y usted no acepta el perdón, aunque usted no haya ofendido, usted se va al infierno, ¿sí o no? Amén. Por no perdonar, la Biblia nos habla de que si no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Así es de que, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios es algo serio. Tenemos estas promesas de Dios, pero tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Haciendo lo que Dios nos habla, haciendo lo que Dios nos dice. Iglesia, ese lugar es nuestro. Declárenlo. Diga a su hermano que está a su lado: ese lugar es nuestro. Ese lugar va a ser mío, diga. Y si no le quiere, dígale: ahí voy a estar yo. Dígale: si no te vuelves, quién sabe te vuelvo a ver allí. No, todos nos vamos a ver, hermanos. Hay que, hermano, declarar victoria, ¿sí o no? Es de nosotros ese lugar. Ahí vamos a estar. Hermano, puedo decir con seguridad, por eso, hermano, de eso se trata el evangelio. Con seguridad puedo decir, hermano, de que si juntos hacemos la voluntad de Dios, le aseguro, hermano, que este grupito, hermano, esta casa de oración que ahorita le está alabando al Señor, allá vamos a estar juntos, hermano, en las mansiones que el Señor nos va a preparar. Bendito sea el nombre del Señor. Estas mansiones, hermano, son nuestras, son de nosotros. Declárenlo, hermano, y dígale al Señor: Señor, gracias por entregarme estas mansiones, que sin merecerlos, un día, Señor, las contemplaré. Por eso, iglesia, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Nuestro futuro es maravilloso, amados hermanos. Será un paraíso, hermanos, donde la serpiente ya no tendrá lugar. Adiós, diablo. Adiós, Satanás. Desde aquí Dios nos ha entregado, hermanos, la victoria para pisotear de la cabeza al diablo. Y decirle, hermanos, que Cristo está con nosotros, porque nadie nos podrá separar de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? Hay alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Y ese es el que está con nosotros. Dios mío, Él está con nosotros. Eso, hermanos, vale la pena esforzarnos, luchar por nuestra vida. Es un paraíso donde solamente los redimidos, los que, hermanos, se han esforzado, los que han luchado, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, estarán juntos. Y aquellos que les gustó hacer maldades, aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio, también allá van a estar gritando. En otro lugar, hermanos, separado también, donde nadie, hermano, nos podrá consolar, donde pedirán piedad, donde, hermanos, se lamentarán, pero será demasiado tarde. Por eso, hermanos, ahorita que estamos bien, hay que aprovechar nuestro tiempo para servirle a Dios y de esa manera poder estar un día en la presencia del Señor. Ambos tendrán su lugar, los redimidos, los que hemos aceptado hacer la voluntad de Dios, y aquellos que rechazaron, aquellos que un día te despreciaron por predicar la palabra, aquellos que un día te han negado la invitación de no venir a la casa del Señor. En aquel día, amados hermanos, se lamentarán. Aquel día, hermanos, se lamentará la gente que ha escuchado, hermanos, el mensaje y no quiso hacer la voluntad de Dios. En aquel día se va a ver. Pero mientras tengamos oportunidad, hay que arrepentirnos. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno, iglesia. Amén. Allí no va a haber, hermanos, más oportunidad, hermanos, para el diablo. Ahí se acabó. Ahí
nada de Satanás ahí, pura presencia de nuestro Dios. Por eso anhelamos, por eso lo tratamos, luchamos, nos esforzamos para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un lugar, iglesia, donde habrá armonía, amados hermanos, un lugar donde habrá armonía, un lugar donde solamente estarán los santos. Un lugar donde ya no se hablará de perversidad. Así es. Un lugar donde, amados hermanos, solamente estaremos en las manos de Dios. Un lugar, amados hermanos, donde ya no tenemos que hacer oído sordo para no escuchar cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Un lugar, amados hermanos, donde ya no tenemos que mezclarnos con el pecado. Un lugar seguro donde caminaremos, hermano, en paz con nuestro Dios. Un lugar perfecto, un lugar adecuado, un lugar específico para los hijos de Dios, que ahora nos esforzamos, hermano, en hacer la voluntad de Dios. Un lugar, amados hermanos, donde habrá acuerdo, donde todos con un mismo sentir llegaremos, por cuanto que hemos hecho la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, luchemos por nuestra vida. Un lugar, amados hermanos, un lugar imperdurable. Un lugar, amados hermanos, eterno, donde nadie nos podrá ya más sacar de ese lugar. Por eso digo, una vez entrando, ya la hicimos. Así es, amén. Un lugar, amados hermanos, donde cerremos nuestros ojos el día que Dios nos llame a su presencia y vengan los ángeles a recogerlo. Ya venció, amados hermanos. Ya la hizo. Ya no hay retorno, hermano. Pero donde no, hermanos, cerremos los ojos y despertemos con los ojos espirituales en el lugar de tormento, ya no hay retorno. La oportunidad lo tuvo aquí en la tierra. Y ese día, aunque se lamente, aunque llore, amados hermanos, será demasiado tarde. Por eso, hermanos, la bendición de hacer la voluntad de Dios ahorita vale la pena. Luchar, dejar nuestros quehaceres, no importa, hermanos, aunque le paguen a 100 la hora, hermano, los domingos. Así le decía a uno: deja tu negocio, hombre, ese día. Si cuando menos los días domingos aparta, hombre, para el Señor. Usted me va a pagar los días que yo esté. Lo que a mí me pagan, usted me los va a pagar. Yo gano mucho estos días, esos son los únicos días que yo, pues, el sabio nomás cae y dice: bueno, pues con todo eso, un día allá se va a lamentar. Por eso, hermanos, el Señor dijo que en 6 días haremos todo lo que nosotros quieramos. Usted váyase de paseo, mire, usted haga lo que quiere, hermano, pero no se aparte del Señor. No le hablo del pecado, no confunda. Hermano, agarre su tiempo. Hermano, distráigase, pasee, háblese en la voluntad de Dios. Pero los días, hermano, hay días especiales para servirle a Dios. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. Amén. Este es el día, hermano, que el Señor ha hecho. Este día no es del Señor. Este día es del Señor. Por eso estamos aquí, los que hemos entendido la palabra del Señor, ¿sí o no? Y ni nuestros amos nos hacen, hermano, nos obligan para venir para ir a trabajar. Al menos lo he hecho, hermano. Ahí en el trabajo nos hicieron, más aquí en el trabajo donde ni los sábados queremos trabajar. Y no sé qué sucede, hermano, que siempre en los días que tenemos cosas que hacer, nos dicen, o siempre hay trabajo. La otra vez, hermano, cuando íbamos a hacer la boda, no, tenemos que trabajar. Mira, ustedes échanle yo no puedo ese día. Y estamos dispuestos a todo, hermano. Le hablo. ¿Sí me entiende? No es nada más de decirle: ¿sabes qué? No, pues mira, déme chance, mira, híjole, nomás no me vas a correr. No anda uno, hermano, jugando. Si ven ahí, si no, adelante. Dios abrirá otras puertas. El día de ayer también lo mismo. No pueden venir a trabajar. Nosotros tenemos algo que hacer en la iglesia. No podemos. ¿Sí me entiende, hermano? Sujetar, hermano. Ahora sí lo que Dios nos habla, hermanos. Y estar, hermanos, dedicarle nuestro tiempo también a Dios. Lo primero es Dios. Amén.
Porque tenemos a un Dios poderoso que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Pero a muchos se le habla de eso y mucha gente dice, no, y que tú me mantuvieras. Le estamos hablando de una bendición más buena, hermano. Se hace la voluntad de Dios. Y siempre cuando hagamos la voluntad de Dios, a menos que usted le diga, no sabes qué, pues yo me voy a echar unas. No, así sea la primera, hermano, lo botan para ver. ¿Sí o no? Hermano, por eso a los que no conocen, hermanos del Señor, hermano, nomás, hermano, mienten, dejan saber, hermano, que van a hacer otras cosas, pero no dicen, hermano, que se van a ir a echar una silla. ¿Por qué razón? Porque saben que 2 por 3 van para ver. Hermano, el mundo, hermano, que no conoce a Dios, vive bajo la esclavitud, hermano. Siguen esclavizados. Los hijos de Dios no vivimos de esa manera. Los hijos, los que hemos creído en Dios, siempre, hermanos, vivimos bajo la voluntad de Dios y Dios nos pone en alto. ¿Sí o no? Este grupo de personas es que va a estar un día en la presencia del Señor. Estaremos un día en las manos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en esta vida le hemos dado prioridad a nuestro Dios. ¿Sí o no? En esta vida le hemos dado lugar al Señor. Por eso, hermanos, dice la palabra que si nosotros le damos lugar a Dios, Él nos dará lugar también en su presencia. Él nos tomará en cuenta. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Así es de que, iglesia, no cambiamos, hermanos, esta vida temporal por este futuro, hermano, por este futuro maravilloso que Dios nos tiene preparados. Nadie es eterno, hermanos. Todos con el tiempo, hermanos, por más que nos cuidemos, hermano, este cuerpo va a envejecer. A este cuerpo se le van a ir las fuerzas. Se van a acabar, aunque nos cuidemos, aunque hagamos lo que quieramos, se van a ir las fuerzas. Nuestros días son contados de 70, 80 años. Eso es lo único que tenemos de vida. ¿Por qué no servirle a Dios? Sírvale al Señor. Estando en vida, de todos modos, tarde o temprano vamos a acabar con este cuerpo. Por eso preparemos nuestro futuro, amados hermanos, en las manos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermano, nos espera ese lugar de armonía donde, amados hermanos, habrá paz, donde habrá conformidad, donde habrá acuerdo, donde habrá igualdad, donde habrá unión, porque estando en las manos de Dios lo tenemos todo. Un lugar, amados hermanos, imperdurable, un lugar eterno, amados hermanos, un lugar inmortal, un lugar perpetuo, amados hermanos, un lugar imperecedero. Bendito sea el nombre del Señor. Un lugar duradero, un lugar permanente, y a eso se le llama vida eterna. Por eso, hermanos, démosle gracias a nuestro Dios, porque no tenemos cualquier cosa. Sirvamos a nuestro Dios. Por eso hagamos la voluntad de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 22. De este lugar, hermano, de lo que Dios nos habla. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Preste atención lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, la palabra dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esos somos nosotros, si hacemos la voluntad de Dios. El libro de Apocalipsis habla para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Habrán sorpresas en esos lugares, amados hermanos, donde Dios nos fue a preparar, y tú y yo lo sabemos.
de estos lugares estamos sobresabidos. Por eso, amados, un lugar eterno, un lugar, amados hermanos, donde viviremos por siempre. Por eso les decía, esta vida, a este lugar o a esta vida se le llama vida eterna. ¿Por qué? Porque viviremos por siempre, amados hermanos. Será un lugar, amados hermanos, donde tendremos una libertad gloriosa. Una vez que Dios, hermano, nos libre de esta vida, seremos, amados hermanos, ahora sí, verdaderos hijos del Señor. Por eso, iglesia, no desaprovechemos nuestro tiempo, aprovechemos nuestro tiempo de vida en hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién, hermano? Mucha gente, hermano, confunde. Quiero decirle, hermanos, que si no sentimos la paz de Dios, si estamos alejados de la presencia del Señor, ser cristiano se nos va a hacer, amados hermanos, aburrido. ¿Sí me entiende? Si, hermano, la presencia de Dios escasea en uno, si no buscamos la presencia del Señor, hermano, solamente vamos a ser personas religiosas. ¿Por qué razón? Porque si nuestro corazón está vacío, la presencia de Dios no está en uno, entonces se nos va a hacer difícil hacer la voluntad de Dios. Y cuando se hablan, se predican este tipo de sermones que estamos predicando, mucha gente, hermanos, los que no han nacido de nuevo, los que aún les falta, aquí es donde dicen, pastor, se pasa. ¿Quién realmente va a andar haciendo siempre la voluntad de Dios? Quiero decirle, hermanos, que los que, hermanos, hemos nacido de nuevo, donde quiera que andemos, andamos con gozo, amén, con alegría. Amén. ¿O acaso andamos tristes? No, amados hermanos, andamos bien puestos. Donde quiera, hermanos, que andemos, donde quiera que vayamos, la presencia de Dios va con nosotros. ¿Por qué razón? Porque no andamos solos. El Espíritu de Dios está en uno. Y es el Espíritu de Dios, iglesia, quien nos mueve a hacer la voluntad del Señor. Por eso, iglesia, hablamos y declaramos victoria en el Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Por eso, hermanos, de esta vida, hermanos, si nos guardamos de esta vida, realmente seremos bendecidos después de que Dios nos llame a su presencia. Salmos capítulo 126. Y con esto, hermanos, terminamos, porque ya los miro con sueño, como que se están bendito sea el Señor. Dios es bueno, iglesia. Amén. Nuestro Dios es bueno, y por esas mansiones vamos, amados hermanos, luchando día con día para poder obtenerlos. Salmo 126. Del versículo 1 al versículo 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cuál tristeza, amados hermanos? Desde que Dios nos alcanzó, desde que Dios nos restauró, desde que Dios tuvo misericordia de nosotros, iglesia, hemos dejado de ser cautivos del pecado, del diablo. Ahora somos libres. Y esa libertad nos espera aquí, y estando en las manos de nuestro Dios. Ya no somos, amados hermanos, esclavos del pecado. Hoy somos libres por la gracia de nuestro Señor. Por eso, iglesia, demos de gracias a nuestro Dios. El salmista David, hermanos, en el capítulo 17, versículo 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El día que Dios nos llame a su presencia y de repente, hermanos, cerremos los ojos en esta tierra, hermanos,
y nuevamente volvamos a despertar en el más allá, amados hermanos, veremos a nuestro Dios tal a como Él es. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia, vale la pena, amados hermanos, luchar por este lugar maravilloso, ¿sí o no? Amén. Vale la pena, hermanos, luchar por nuestra vida para poder ir a morar en estas mansiones que el Señor nos fue a preparar. Que nos dice, hermanos, el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O en otras palabras, Dios nos está tratando de decir: en la casa de mi Padre hay mucho lugar, hay mucho espacio para todo aquel que quiera volverse. Así es que, iglesia, el lugar que el Señor fue a preparar es ilimitado. Ahí no tenemos que reservar. Ahí, hermanos, mientras nosotros tomemos decisiones de ir a ese gran lugar que el Señor nos fue a preparar, todos somos bienvenidos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que, iglesia, con esto, hermanos, terminamos. Llévese esta linda palabra, hermanos. Esas mansiones nos esperan en el más allá. Así es de que volvámonos, hermanos, a Dios y sigamos nuestra mirada, hermanos, firme en el Señor. Así como está, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar, hermanos, para retirarnos de este lugar. Bendito sea el Señor.